Imaginen las cosas que podríamos hacer si aprovecháramos el tiempo de sueño en realizar nuestras actividades. Pero esto perjudicaría a muchas situaciones más. Eso lo veremos más adelante. La verdadera causa de dormir no se ha concretado científicamente. Se podría decir que se duerme porque estamos cansados, pero eso sería como decir que comemos porque tenemos ganas. Es que nadie sabe realmente por qué dormimos, al igual porque soñamos. ¿Qué pasaría si jamás tuviésemos la necesidad de dormir? Primero hay que verlo desde una perspectiva en que supuestamente el cuerpo pueda resistir esto. Las actividades cotidianas probablemente seguirían realizándose, aún a medianoche. Bueno, esto implica trayectos en automóvil y por ende 24 horas de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, causando un aumento en el efecto invernadero. Las fábricas o fábricas de alimentos en su mayoría intentarían estar trabajando toda la noche. También la demanda de recursos naturales, alimentos, agua, etc. aumentaría al doble. El consumo de energía eléctrica mundial se elevaría considerablemente y como consecuencia, más gases de efecto invernadero. Y no solo la contaminación del aire, sino te aseguro que también aumentaría la contaminación auditiva y la visual. En resumen, todas las consecuencias concluyen en un impacto considerable a la atmósfera. Pero también estadísticamente aumentaría las posibilidades de casi todo. Al tener más tiempo en que invertir, aumentaría las posibilidades de que encuentres pareja, de que te ganes la lotería, de lesiones en el cuerpo, bueno, y además de accidentes automovilísticos. Pero no todo esto son consecuencias negativas. Un ejemplo claro es la bioluminiscencia. Es un fenómeno mucho más común de lo que podríamos imaginar en los seres vivos. Sin embargo, encontrarse con un espectáculo como este en una noche en la playa no es nada usual. Este fenómeno es la simple producción de luz de ciertos organismos vivos, con distintos propósitos. La bioluminiscencia en olas se produce por el conjunto de millones de organismos microscópicos que son precisamente brillosos con el agua. Otro fenómeno que podemos apreciar solo en los cielos nocturnos es la aurora boreal. Normalmente se presenta en zonas polares. En el hemisferio norte sobre todo es visible entre septiembre y marzo, al menos con mayor frecuencia. Especialmente en enero y febrero, el espectáculo visual se despliega con más frecuencia en el norte de Canadá, Islandia o Groenlandia. Lo anterior fue una idea de lo que sucedería si teóricamente el cuerpo pudiera resistir a toda una vida sin dormir. Pero todos sabemos que es muy difícil que esto suceda. Ahora, desde el lado realista, el no dormir provoca severos daños en el cerebro ya que este se desintoxica por la noche y está increíblemente activo durante estas horas nocturnas. Además de organizar información y clasificarla, depura toxinas y elementos que no le hacen falta al cuerpo durante estos instantes. Es de este modo como se optimiza, por ejemplo, las proteínas, que protegen a nuestro cerebro, evitando así de enfermedades como el Alzheimer o la depresión. Al igual, en la noche se segregan hormonas de crecimiento en los niños, por lo tanto, son ellos quienes más necesitan dormir para crecer, ya que el sueño es muy importante para que la hormona de crecimiento humano se libere y permita a los músculos huesos crecer. Y ojo, también permite a los adultos que los tejidos se regeneren, pero eso sí, debes dormir profundamente. También al no dormir tendrás problemas en recordar cualquier cosa que intentaste aprender durante el día. Te quedarás atascado en cualquier problema que no puedas resolver. Tu ritmo cardíaco estará desconcertado, haciéndote sentir como muerto viviente. Desaparecerá parcial o totalmente el control de ti mismo, porque cuando tu cerebro se vuelve menos eficiente en la quema de energía, esto puede afectar tu corteza prefrontal. Esa es la parte del cerebro responsable del buen juicio y tomar decisiones inteligentes. Cuando tu corteza prefrontal deja de funcionar bien, se ve comprometida tu capacidad de tomar decisiones inteligentes, desarrollando un comportamiento totalmente impulsivo. Además, también la falta de sueño afecta al carácter y estarás de muy mal humor. Por último, lo más seguro es que tarde o temprano, si no te echas a dormir, podrás sufrir un ataque de sueño, donde tu cerebro te obliga a desmayarte a pesar de que intentes no hacerlo. La mayoría de los médicos dicen que no dormir más de 15 días causa la muerte cerebral. Pero lo más raro del tema es que existe una persona en particular que lleva más de 40 años sin dormir ni una sola noche. Y bueno, sin embargo, no ha experimentado ninguno de estos síntomas. O al menos esto es lo que afirman sus vecinos y su familia.
En una ocasión, este hombre experimentó fiebre, y desde ese entonces jamás volvió a dormir en su vida. Como puedes ver, dormir es imprescindible para nuestra salud, y en especial para el cerebro. El sueño está profundamente interconectado con la salud en un sinfín de formas. Bueno, ya es hora de dormir. Adiós.